En el video anterior, dejamos al pueblo de Israel derrotado, avergonzado y destruido a causa de su infidelidad para con Dios. De hecho, para el año 586 a.C., la mayoría de los israelitas habían sido deportados a Babilonia y las esperanzas de un renacimiento de la nación de Dios parecían fallidas. ¿Qué pasó después? En el año 539 a.C., el rey Ciro II de Persia derrotó a Nabonido, rey de Babilonia, y tomó control de un vasto imperio que incluía los territorios que anteriormente fueran de Israel y de Judá. El mapa en la pantalla nos muestra la extensión del imperio persa. Desde el punto de vista bíblico, lo más importante es que en el año 538 a.C., Ciro proclamó un decreto mediante el cual permitía el retorno de todos los judíos que quisieran regresar a su tierra. Leamos Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persa: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. En el mapa vemos la ruta de los cautivos que regresaron de Babilonia a Judá. Una vez más, el pueblo de Dios salía de una condición de esclavitud para cumplir su destino de libertad en los planes de Dios. Lo que vemos aquí es, por decirlo así, un segundo éxodo. Sin embargo, hay que notar algunas diferencias notables con el primer éxodo. En el primer éxodo, Dios derrotó prodigiosamente al faraón para liberar a los israelitas y llevarlos a través del desierto por un camino de total independencia hacia la tierra prometida. En este segundo éxodo, Dios actuó providencialmente por medio de un rey, cuya política era el empoderamiento de sus pueblos vasallos. Los reyes persas se caracterizaban por una política de tolerancia y aceptación hacia los pueblos que estaban bajo su dominio. Estos eran considerados provincias persas con libertad de culto y una autonomía de gobierno relativa. Los persas pensaban que era más fácil gobernar a sus vasallos poniendo sobre ellos personas del mismo pueblo, pero fieles al imperio, dándoles así cierta libertad política y religiosa. Durante el primer éxodo, Dios, aprovechando la dureza del corazón del faraón, lo endureció más para mostrar en él su poder y su gloria. En el segundo éxodo, aprovechando la política de gobierno de los emperadores persas, el Señor movió el espíritu de Ciro para liberar a los israelitas. Esdras capítulo 1, versículo 1. Más de 40,000 judíos regresaron a Jerusalén. Esdras capítulo 2, versículos 64 al 65. En el primer éxodo, los israelitas construyeron, bajo la dirección de Dios y con sus propios recursos y trabajo, una carpa, señal de su encuentro con Dios. Durante el segundo éxodo, Ciro, rey persa, sintió que Dios lo había asignado para edificarle una casa en Jerusalén. Esdras 1:2, y facilitó el retorno de los judíos y la construcción del templo. No era que Ciro se hubiera convertido. Él simplemente estaba siguiendo sus principios diplomáticos y sus convicciones religiosas, según las cuales cada territorio tenía su Dios propio. Esdras 1, 3 y 4. Los israelitas, repatriados de Babilonia, tan pronto llegaron a Jerusalén, hicieron colectas voluntarias y comenzaron a construir el templo. En total, entregaron 488 kilos de oro
y 2.750 kilos de plata y 5 túnicas de sacerdotes. Esdras capítulo 2, verso 69. La construcción del templo se empezó en el año 536 a.C. Sin embargo, por intrigas de los habitantes de la región, la obra se suspendió. Esdras 4:24. Por más de 10 años, la construcción del templo se detuvo, hasta que en el año 520 a.C., por orden de Darío I, se reanudó. Los profetas Ageo y Zacarías animaron al pueblo a continuar la obra. El rey Darío también decretó que cuanto fuera necesario para la construcción del templo se tomara de los impuestos levantados de la provincia al otro lado del río. Además, lo que fuera necesario para las celebraciones del culto también se supliría indefinidamente de dichos impuestos. Esdras capítulo 6, del 8 al 9. Por otra parte, el edicto incluía también una ley para que cualquiera que lo incumpliera fuera ajusticiado según la justicia real. Esdras 6:11. Así fue como, finalmente, el segundo templo se terminó de construir 4 años más tarde, en el 6º año del reinado de Darío, en el año 515 a.C. Esdras capítulo 6, versículo 15. Los israelitas ahora estaban enfrentando una situación nueva. Aunque sus enemigos les hacían oposición política constante, generalmente gozaban de la libertad y la protección bajo la administración del imperio persa. Sin embargo, tenían un gran reto. Debían ser fieles a Dios más que a los gobernantes persas, pese a los favores que recibían de ellos. Era muy fácil caer en el juego político de los reyes persas, dejando que la fe se les convirtiera en una forma de dominación política. Fácilmente podían conformarse con un templo sin reinado de Dios y con unos rituales sin esperanza ni palabra profética eficaz. ¿Qué creen ustedes que hicieron los israelitas?